Papás, mamás, pues nuevamente en Trascender con Valor, que es nuestro podcast. Y tengo una invitada que, híjole, cuando me dijeron que podía traer al podcast, yo estuve súper orgulloso. Dije, ¿cómo va a estar esta persona en el podcast contándonos tantas historias que son para ustedes? Entonces, en este programa les quiero presentar a Eli Cholou, de Nacer y Crecer. Eli Cholou es psicóloga y dula con más de 40 años acompañando nacimientos. Es educadora perinatal certificada por la MASE Internacional y dula por Dona Internacional. Ha acompañado a cientos y cientos de nacimientos respetuosos y sobre todo es pionera del parto humanizado aquí en Monterrey. Es cofundadora de Nacer y Crecer, un espacio que cuestiona la violencia normalizada al nacer y defiende el derecho a las familias a vivir este tiempo con información, con respeto y con amor. Además, Eli tiene grandes proyectos. Es mamá y es abuela. Con ustedes, Eli Cholou. Eli, un gusto que Me estés en encanta el estar podcast. aquí, me encanta. Gracias, Irán. Pues bueno, Eli, ahorita nos vas a ir contando parte de tu historia, pero yo quiero que me digas qué tan importante para ti es el 28 de junio. Sé que es una fecha importante porque fue el nacimiento de tu padre. Wow. Y creo que es importante para ti. ¿Qué tan importante fue tu papá hoy en día en todo lo que haces? ¿Cómo sabes? Ese siempre fue el señor de mis afectos, mi papá. Estuve siempre muy cerquita de él. Es una fecha muy importante. Y hay otra gente que nació muy cercana a mí, que nació el mismo día. Y mira, tan importante que yo estaba en un taller de partería en Querétaro y me llamó mi esposo y me dijo, Eli, tu papá dice que mañana va a morir y que quiere que estés con él, que lo acompañes. Y pues me despedí de todas las parteras y agarré el primer avión y llegué cantando a su casa, cantando con Frank Sinatra, que le encantaba. Y le dije, pa, ¿te vas a morir mañana? Y me dijo, sí, y quiero que vengas, que estés conmigo. Me fui, le dije si me quería que me quedara con ellos a dormir. Y dijo, no, es la última noche que paso con tu mamá y tú con tu esposo y mañana ven tempranito y te voy a estar esperando. Y cuando llegué muy temprano dormí como un ángel, o sea, con una paz increíble. Me desperté tempranito y llegué y ya estaba hiperventilado. Uh-huh. Y entonces lo empecé a acompañar, a guiar, o sea, cómo respirar y qué era lo que estaba pasando. Yo sabía que no tenía miedo. Llegaron mis hermanos, mi mamá y había música, pero sobre todo había una paz maravillosa. Y yo le tocaba el corazón y sentía cómo sus latidos se espaciaban cada vez más. Fue una muerte hermosa. Mi hermano mayor, que vive muy lejos de aquí, vive en Israel. Mi hermano mayor me decía, es que parecías la directora de una orquesta, Uh-huh. me decía. Y fue como acompañar a parir, que es a lo que me dedico. Claro. Fue solo que un ciclo distinto, ¿no? Soltar el espíritu, dejarte llevar. ¿Cómo fue tu relación en la infancia tan Divina. apegada ahí a tu papá que veo que lo platicas con un amor increíble? Sí, divina. Y tú sabes que las infancias a veces son impacto para el futuro de las personas. Entonces, ¿cómo fue tu infancia? Tanto como tu papá, con tu mamá, ¿cómo fue esta infancia? Divina. Yo soy la cuarta de 5 hijos. Y bueno, mis papás nacieron en el extranjero, vienen de tierras muy lejanas, ¿De dónde son? huyendo de las guerras. Mi mamá nació en Ucrania y mi papá nació en Lituania. Y pues se conocieron, yo creo que
en Tepito o en Peralvillo. Llegaron muy chiquitos y crecieron en la Ciudad de México, Ok. en el centro de la ciudad. O sea, sus papás Y llegaron de estas guerras como huyendo, huyendo. salieron chiquitos, los sacaron los papás. Y te digo, crecieron en México y se vieron y se enamoraron, o sea, perdidamente enamorados. Han sido una pareja de amantes, de Ajá. verdad. Yo crecí, te digo, en una familia donde mis hermanos mayores le decían a mi papá que si podían clavar la cabecera a la pared porque no nos dejaban Dormir dormir. todo el tiempo se escuchaba. Sí, se escuchaba. Pues hasta te dijo Entonces, que en la noche antes, ¿no? Te dijo, voy a dormir con tu con mi mamá. mujer, Sí, sí, y tú duerme con tu esposo, claro. sí. Entonces, de ahí me viene el amor. De Yo, esta relación de desde tu ahí, o infancia. Ajá. sea, claro que vengo de muy buena familia, los hermanos nos amamos. Ujú. Este, extraño muchísimo a mis padres, muchísimo, porque los amé y los acompañé en todos sus procesos, de la misma forma que ahora siento a mis hijos. Qué importante cómo mis hijos nos vieron, cómo cuidamos a nuestros padres y cómo fuimos una buena familia. Y bueno, lo traté de replicar con la mía. Sí, porque al final siempre escuchamos como los patrones, ¿no? Pero siempre cuando hablamos como de los patrones los hablamos en forma negativa. Mm. Tengo el patrón porque me pasó esto, o estoy heredando esto de mis padres y es como en la parte, pues no tan padre, ¿no? Y fíjate cómo tú lo cuentas, en una parte de amor, de enseñanza, que hoy en día eso lo haces y lo transmites en Hacer y Crecer, que ahorita nos contarás lo que haces, pero ¿en qué momento decides tú decir, quiero ser psicóloga, quiero ser clínica? Yo sé que después pasó ahí en algunas cosas, pero ¿en qué momento tú dijiste, quiero ayudar de esta manera como terapista? Ah, yo quería o estudiar medicina o estudiar psicología, una de las dos. Y creo que si hubiera estudiado medicina no me hubiera casado y no hubiera tenido los hijos que tengo. Entonces, no sé, o sea, me apego mucho a lo que hago. Ujú. Ambas dos son profesiones muy apasionantes. Estudio la carrera de psicología, que me encanta. Me veo en hospitales psiquiátricos, recuerdo en la Ciudad de México, con gente psicótica, y veo a esa gente cómo se mecía, porque creo que no tuvieron quien los arrullara. Ujú. Y poco después me encuentro a mi pareja, nos casamos, pero tengo mucha conciencia, muy despierta mi conciencia. Y creo que es algo que siempre me ha acompañado, ¿no? Cuando me embarazo de mi primer hijo, o sea, tomo un curso de educación para el nacimiento, a pesar de ser psicóloga, que no tiene nada que ver, ahí no te enseñan a parir. Ujú. Y aunque en el fondo sé que parir es algo nato, es algo natural, Así es. ¿no? Tristemente no vivimos en una sociedad y en una cultura que lo vea así. Nacer y morir, lo que estoy trayendo aquí es que Ajá. nacer y morir son dos eventos naturales que hemos desnaturalizado mucho. Nos fuimos a los hospitales y lo tratamos como enfermedad, ambos dos. Entonces, decides ser psicóloga y en tu momento, cuando tienes tu primer bebé, es cuando ya dices, algo aquí no está pasando tan padre y me quiero dedicar ahora a esto, ¿o cómo Es fue? que me marcó el nacimiento de mi primer hijo, me marcó y me acuerdo que tenía un ofrecimiento para trabajar en una escuela para 2,000 niñas como psicóloga de esa escuela y dije sí después de tener a mi bebé. Y cuando tuve a mi primer bebé, a mi primer hijo, pues hablé y dije no. Es decir, ¿cómo lo ibas a hacer para atender a tu bebé? Dije no, o sea, hay un tiempo para todo en la vida. Ajá. Y así sigo diciéndole a mujeres que están por tener su incapacidad y me llaman y me dicen, Eli,
tengo un proyecto, tengo una mujer que se va a quedar en mi lugar, en mi incapacidad, y le están dando un proyecto maravilloso y siento envidia. Y entonces lo primero que digo yo, ¿y tu proyecto? Y me dice ella, ¿cuál proyecto? Y le digo, tener un hijo. ¿No te parece un proyecto importantísimo en tu vida? Y me dijo, perdón, por eso te llamé. Y me Su cuelga. proyecto más importante. Es el proyecto más importante, es una persona que en ti recae mucho la responsabilidad de que sea feliz. Claro. Oye, y por ejemplo, en tu primer parto, porque o tu primer bebé, porque no sé si fue parto, fue cesárea, como haya sido, No. ¿cómo te fue? O sea, porque a lo mejor algo fue. Me fue increíble, la Ajá. verdad. Me acuerdo que mi ginecólogo me llamó y me dijo, Eli, ya te quedaste de muestra. Un día antes, una noche antes. Le digo, ¿por? Y me dijo, tienes 42 semanas de embarazo. 42, ¿no? Sí. Ok. Entonces me dijo, yo ya no te puedo acompañar si te quedas en tu casa. Yo había tomado un curso de educación para el nacimiento Ajá. y ya en ese entonces tenía una dula que me iba a acompañar. Ok. Entonces llegué al hospital, yo me adapto, acepté una inducción porque tenía confianza en mi ginecólogo y bueno, o sea, sabía que el embarazo duraba, o sea, que un bebé podía nacer entre la 37 y la 42 Ujú. en aquella época. Y bueno, ya estaba en la 42, entonces me pusieron una inducción, es decir, me estimularon con hormona sintética, con la hormona del amor, pero es la hormona del parto que se llama oxitocina. Y empecé con un trabajo de parto y fue increíble, a pesar de ser con oxitocina. O sea, me recuerdo que cada vez que tenía una contracción, me relajaba. Y mi mamá me decía, ¿y por qué no gritas? Cuando me veía, entonces le decía, voy a gritar si te sigo viendo aquí, mamá. Me decía. Y entonces se tuvo que salir y pues era mi proyecto y yo me tenía que hacer cargo Ajá. de mí para hacerme cargo de mi bebé, porque me esperaba una historia donde yo dejaba nada más de hacerme cargo de mí, ahora tenía que hacerme cargo de otra personita, Claro. ¿no? Y fue maravilloso, la verdad no usé ningún fármaco, ningún analgésico, no epidural, quiere decir. Y tuve un parto pues realmente natural, que me hace conservar la conciencia de la que te hablo y vincularme con mi primer hijo pues de una manera maravillosa, que sigue siendo así, Claro. sigue siendo así, Así de bonita la relación. así increíble. Ahora, ya que pasas este proceso y que ya eras te ofrecieron un gran trabajo, decides empezar a ser dula, o te Sí, preparas, no, ¿cómo no, la fue verdad este es que, proceso? que, que yo estaba en la Ciudad de México y regreso a Monterrey y me dan trabajo en un proyecto del Estado de Nuevo León en grupos integrados y trabajé unos años como coordinadora de un equipo multidisciplinario para apoyar a niños que tenían problemas de aprendizaje Okey. y identificarlos en las escuelas y ver cuál era la raíz, el origen de sus conflictos y de sus problemas. Pero me embarazo del segundo hijo, Ujú. que fueron casi 7 años después, Okey, como tú como casi. yo, sí, Ujú. como mi esposa. Ya que tú me sorprendes con mis intimidades, yo también te voy a sorprender con las tuyas. Y, y, y bueno, o sea, tengo a mi segundo hijo y había comenzado otro proyecto también que fue muy exitoso, pero insisto que el mejor proyecto para mí ha sido la maternidad. Ujú. Y por eso voy tocando a las mujeres para que lo hagan,
para ellas también un gran proyecto y sean conscientes de la Claro. responsabilidad que implica y del amor que hay que compartir con esas criaturas. Oye, Eli, yo me acuerdo que yo tomé con Eli el curso, siempre le digo, nunca sé cómo pronunciarlo, Psicoprofiláctico. y le digo, siempre lo recomiendo este curso, ¿verdad, Eli? O sea, es increíble, y Nacer y Crecer, que es el instituto donde ahora sí que está Eli, que ella es la fundadora junto Con Poli. con Poli, son espectaculares, la verdad. Entonces, si tú puedes meterte a este curso y vas a ser papá, tienes que llevarlo. Si no, yo no hubiera aprendido a cambiar un pañal o la lactancia o el apego al papá. Pero estando ahí, Eli, yo recuerdo mucho que nos mencionabas que Nuevo León, que es donde nosotros vivimos, es un lugar donde hay demasiada cesárea programada. Y quisiera cambiar los números, pero está estático. Realmente, de cada 10 mujeres que llegan a un hospital privado a parir, 8 van a ser cesáreas y 1 o 2 van a terminar en parto. Algo totalmente contrario a lo que establece la Organización Mundial de la Salud y al deber ser. O sea, realmente hoy en día está más que evidenciado la importancia que tiene que un bebé elija nacer cuando está listo, que sea un proceso espontáneo, la importancia que tiene todo ese trabajo de parto, atravesarlo, y la importancia que tiene el parto en sí. Pero todas las cosas que he mencionado son importantes aun cuando tengas que terminar en una cesárea necesaria. Ujú. O sea, en realidad yo considero que todas las mujeres, y no nada más las mujeres, los hombres tan maravillosos como tú, que yo he conocido a muchísimas parejas que se involucran muchísimo, que cada uno de los dos es papá y es mamá, y es mamá y es papá, ¿no? El equipo. Y me parece maravilloso a brincarte, moverte de rol, ¿sí? Hace poquito estuve en un parto y cuando nace el bebé de forma natural, ella dice, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué sigue? Me acuerdo bien, ¿no? Entonces, cuando el bebé decide, se prende al seno materno, pero dice, no sé cómo. Y entonces le pregunto, ¿quieres que te ayude? Y me dice, por favor, Eli. Entonces le ayudo, le recuerdo cómo sostener su cuellito, su nuca, su cabeza, que el bebé no lo puede hacer, y cómo guiarlo hasta que abra grande la boca y haga un buen agarre, una buena succión. Y el esposo me veía de tal forma que los siguientes 3, 4, 5 días, él fue el que hizo lo que yo hice con ella. Para que se prendiera el bebé. Para que se prendiera, porque ella pensaba que necesitaba ayuda. En realidad, ella lo podía hacer sola, pero a veces nos cuesta trabajo entrar en esa nueva etapa de vida, de hacernos cargo de alguien más. Y es una responsabilidad enorme, ¿no? Y pues tú lo vives, es tu trabajo todos los días y lo ves con los papás, sobre todo primerizos, cuando nos toca. Eli, en esta parte que te decía de que por qué tanto los partos, tanto las cesáreas, ¿tú qué ves? O sea, ¿por qué tanto? Yo creo que es multifactorial, pero creo que no hay la conciencia real. O sea, muchas mujeres, muchos hombres y muchas mujeres que no están bien informados, justamente toman esa decisión desinformada de me voy a programar en lugar de voy a esperar, como nosotros lo hicimos, a que mi bebé decida nacer. Y ese es un parte de comenzar con el respeto a una persona que toma la primera decisión en su vida. Pienso que mucha gente está involucrada en esto y no puedo culpar, porque siento yo que los protagonistas principales de todo esto pues es la pareja que concibió un hijo en el amor y que tiene que seguir en el amor, ¿no? Entonces, y en el respeto. Pero pienso yo que mucha gente no está informada, y agradezco mucho a ti
que me hayas invitado justamente para que la gente venga a tomar un curso de educación para el nacimiento y tome decisiones informadas. Porque repito, aun cuando un bebé tenga que nacer por una cesárea necesaria, o sea, se beneficia muchísimo, no nada más él, sino la pareja. Claro. La mamá, ¿no? De alguna manera hizo todo un trabajo de parto y compró un boleto para que la siguiente oportunidad pueda tener un parto después de cesárea o simplemente, o sea, tener la oportunidad de parir. La semana pasada tuve un parto, no fue mío, pero lo vivo como si fuera mío. Claro. Estuve en un nacimiento y acompañé a esta mujer que deseaba tener un parto en agua, por ejemplo. Nunca dijo, no puedo. Yo le veía los ojitos y entendía que ya lo estaba pensando, que ya no podía más. Estaba en la regadera y estábamos el esposo y yo con ella en la regadera. Y me dijo, tengo malos pensamientos. Para ella era malo pensar que ya no podía, pero es normal, no es malo. La saqué, la revisó el doctor y dijo, estás completa, ya van a ser tu bebé. Se llenó de alegría, regresó a la tina y nació su bebé, muy fácil, muy suave, muy hermoso. Y cuando nació, ella se agachó y la besaba y la abrazaba, de la misma manera que la abrazó su mamá de ella cuando entró a felicitarla porque la había convertido en abuela por primera vez. De la misma forma, pero lo que no se me va, lo que está aquí es su voz diciendo, y yo me quería rendir, y yo me quería rendir, y tú no me dejaste, tú no me dejaste, y soy tan poderosa. Sí, imagínate el impacto que va a tener ese bebé y esa personita con ese proceso, porque yo tengo esa duda. ¿Qué diferencia hay, Eli, cuando de una persona que nace por cesárea a una persona que nace en parto? Pues yo tengo una cesárea, tengo 3 hijos, 2 nacidos por parto y 1 nacido por cesárea. Y se ha burlado toda la vida el tercero. Es que esto me pasa porque nací por cesárea. Realmente era una cesárea necesaria. Ahí yo pongo la diferencia. O sea, intentó un trabajo de parto, el bebé se benefició de todas las hormonas que mamá produce y que son de gran beneficio para muchas cosas, ¿no? Para las contracciones, o sea, son un masaje para todos los órganos, el colonizarse de buenas bacterias en todo este proceso es maravilloso para el bebé. Todo lo que mamá está sintiendo, todo ese esfuerzo que mamá está haciendo para recibir a una criatura es importante. Incluso las hormonas como obviamente la oxitocina, que es la hormona del amor, o sea, la estoy pasando a través de contracciones, ¿no? Y esa hormona va a seguir existiendo en esa relación. Las endorfinas que ayudan a sentir ese placer de poder aceptar y tolerar el dolor. Y aún el cortisol y la adrenalina, que son las hormonas del estrés, preparan a la criatura, aunque termine en una cesárea, en el trabajo de parto, para regular su respiración Pero, o para... siempre que hubo trabajo de parto. Siempre o sea, que hubo... no que estuvo programado que van a ser, te voy a programar para 37. Sí, 38. Pues hay mensajeros contrarios, ¿no? De miedo, de tensión, de estrés, sin haber pasado por un camino, por un proceso que, bueno, empezando por la mujer madre, o sea, no me queda la menor duda que yo puse toda mi alma para que pudieras nacer, pero como yo les digo, o sea, no depende nada más de uno.
específicamente depende de dos, ¿no? Tiene que ver cómo el bebé está posicionado, cómo el bebé está arriba o está abajo, puede hacer el camino o puede no hacer el camino, o hay situaciones de verdadero riesgo que nunca debemos de optar, ¿no? Aunque la vida en sí es un riesgo, yo creo que hay una línea muy delgada que no debemos de atravesar, ¿no? Y estar obviamente dentro de tomar decisiones informadas, elegir un grupo de profesionales que pueda acompañarte en todo este proceso de la forma como tú piensas, Claro. de la manera como tú piensas. Eli, pasa normalmente que, ¿sabes qué? Iba a ser parto, fue cesárea y la mamá cae en una Depresión. culpa o depresión porque no pudo lograr el parto. Pero pues cada parto y cada cesárea es totalmente diferente, ¿no? ¿Qué le puedes decir a esas mamás que lo intentaron y que al final pues no pudieron porque por situación médica, etcétera? Porque pasa, ¿no? El proyecto siempre va a ser una mamá sana y un bebé sano al final. No, el proyecto no es un parto o una cesárea. El proyecto, repito, muchas veces, una mamá sana y un bebé sano. Y bueno, yo, como te digo, después de 2 partos maravillosos, tuve que aceptar una cesárea necesaria, porque lo que quería es que mi bebé no entrara en sufrimiento fetal que ya estaba iniciando y que yo luego lo capté. Entonces, por eso es importante estar informados, porque no es, o sea, siempre yo les digo, por un lado está el amor y por el otro lado está el miedo. Entonces, del amor emergen todas las emociones positivas y del miedo emergen todas las emociones negativas. Entonces, cuando vas a tener un hijo, yo quiero que siempre te sitúes en el amor. Es más, yo creo que siempre hay que situarnos en el amor en la vida, ¿no? Los miedos, que no dejan de existir nunca, pues hay que enfrentarlos porque son fantasmas que cuando los tocas, desaparecen como fantasmas. Claro. Y cuando les huyes, te persiguen. Pero sí te ha pasado que llegan mujeres con esta, Sí, ¿no? claro. Sí, claro. Y entonces, pues trabajo con este tipo de situaciones ¿y tu bebé está bien? ¿Y tú estás bien? Sí. Pues eso era lo que Ahí está el queríamos. proyecto. Ese es el Ajá. proyecto, eso era lo que queríamos. Claro. Vamos a honrar este cuerpo maravilloso y vamos a honrar también a la tecnología. O sea que la tecnología está para servirte a ti, pero no está para ponerte a su servicio. O sea, yo no acepto que alguien programe una cesárea para que, para que el esposo pueda estar 7 días en la casa. O sea, sábado y domingo y luego lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. No, 10 días o 9 días. Es decir, por comodidad o porque ya no soporto la espera, ya estoy deseosa de conocer a mi bebé. Considero yo que va en contra de la naturaleza, o sea, creo yo que el embarazo y el proceso de parto son lecciones de vida que nos deben de enseñar que tenemos que tener paciencia, porque sin paciencia, ¿cómo nos podemos hacer cargo de alguien más? Claro. Que depende Ajá. totalmente de Que nosotros. acabas de tocar un tema importante, del tiempo del papá, que lo programa por el trabajo, etcétera, que hoy en día se está peleando para que haya más días para el papá, que es tan importante. En el caso mío, recuerdo mucho cuando yo fui con el primer ginecólogo, que me dijo mi esposa, vamos a ir con ese ginecólogo, y empezamos a platicar, inmediatamente lo sentí con ojos de número y de programación y todo, y no lo sentí nada humano, no recuerdo el nombre, no lo quiero quemar tampoco, pero no lo sentí humano. Humanista, y lo sentí muy, muy de negocio, como decías, ¿no? Que al final sabe que es un negocio. Después cambiamos de doctor, fuimos con el doctor Pedro Montemayor, y ese sí lo menciono, y buenísimo, muy humano, y tú lo conoces. Y él fue el que nos dijo, vayan a nacer y crecer al curso.
Y cuando tomo el curso, tú nos dices, si llega a ver que no te pueden dar a tu bebé, tú en como parto, tu mamá, tú como papá puedes pedir el apego paterno. Mi niña no pudo nacer por parto, por situaciones que se complicó, no dilató, etcétera. Mi esposa estuvo en 7 horas en parto, 8, y nace mi bebé, Olivia, y me la dan y tuvo un apego increíble conmigo y la tuve 2 horas, no, mucho tiempo, y pasó lo mismo con mi bebé. Pero lo que hablo es esta parte de lo importante lo que es el padre, el papá en el proceso, porque muchas veces los papás, bueno, Delega. tuve con la ginecóloga y está bien, y bueno, ¿cuándo va a ser? Y prográmalo, Como cosas de ¿no? mujeres, Sí, como si como fueran cosas de cosas de mujeres, ¿no? mujeres tener un hijo. Y realmente es, ahorita tú lo No. decías, eres papá, eres mamá a la vez igual, ¿no? Y no porque yo presuma de que, yo lo hice, yo fui al curso, fuimos los dos, o sea, creo que el que los dos estén involucrados en todo el proceso es clave, pero pues hay leyes que de repente hay que el papá nada más 7 días, ¿no? Como dices ahorita. ¿Tú qué piensas de eso? Que trabajas con muchos papás. Bueno, me encantan. Y sin los papás, sin los hombres, esto no hubiera podido ser posible. Ujú. O sea, no puede haber un embarazo, cada quien pone su parte, ¿no? Entonces, sí, la naturaleza elige, Dios, la naturaleza, elige a la mujer para vivir más cercano todo este proceso en su cuerpo, ¿no? El bebé habita su cuerpo y yo lo tomo eso así como, o sea, que a veces me dicen, es que ya estoy desesperada, ya quiero que nazca. Y le digo, date cuenta que es la única vez que dos corazones laten Al en mismo un tiempo. solo cuerpo, que tienes vida adentro de tu vida, estás llena, llenita de vida. Deja que tu bebé decida que ya está listo para salir. Respétalo como la persona que es y tú le estás transmitiendo absolutamente todo lo que sientes. Ahí es donde a mí la psicología me ha acompañado a mí. Tú hablabas de depresión y hay que ver por qué, ¿no? Yo tuve una mujer que me llamó 2 meses después de haber tenido a su bebé y lloraba mientras yo la escuchaba y me decía, es que mi esposo me dijo que te marque porque no puedo parar de llorar. Y le digo, traes una depresión postparto. ¿Pero por qué, Eli? Si mi esposo está muy bien, es mi mejor amigo, mi gran compañero, mi amante. No tenemos ningún problema en la relación, no tenemos problemas económicos, gracias a Dios tenemos trabajo y deseábamos mucho este bebé. ¿Por qué me está pasando esto? Y lo primero que se me viene a mí en la mente es decir, bonita, hay cosas que no sabemos que sabemos. Y se quedó así, en el teléfono callada, hizo un silencio y me dijo, ¿cómo qué? Y le digo, yo no sé qué cosas pasaron en tu nacimiento. Hizo un silencio de nuevo y me dijo, me dieron en adopción. Ahí estaba la respuesta de su depresión. Ella está viviendo de nuevo, como mujer, este proceso de tener un hijo y pues de alguna manera revive su propio nacimiento, ¿no? A su mamá y a su papá de origen, Claro. que lo entregaron a otra familia. Y es algo muy fuerte. Bueno, yo que tengo mis raíces bien Claro, plantadas, con la historia que nos contabas. sí, siento, y de hecho, de eso quería hacer mi tesis en psicología, justamente antes de saber a dónde me iba a llevar la vida. Sobre ese tema quería hacer, porque creo que no se habla mucho. Entonces, pues, o sea, he tenido mujeres que vienen conmigo, por ejemplo, y me dicen, Eli, pues yo no tomé el curso contigo, pero alguien me dijo que fuera contigo como psicóloga. Y es que apenas hace una semana que tuve a mi bebé y tengo ganas de abandonarlo y a mi esposo también. Tengo ganas de salirme corriendo de la casa, de abandonarlos. Y soy muy intuitiva yo y luego me voy al clavo, ¿no? Y le digo,
¿y qué pasó cuando tú naciste? Y me dijo, nada. Le digo, bueno, cuando cierres la puerta de aquí de mi consulta, por favor quiero que vayas con tu mamá y le preguntes qué pasó. Y entonces viene a la siguiente sesión y me cuenta que se puso muy mal la mamá y la tuvieron que internar emocionalmente. Y se quedó como 2 meses con el papá. El papá fue el que la Que estuvo, cuidó. Entonces, de alguna manera, y sin saber por qué, pues es el inconsciente que dice, o sea, yo puedo hacer lo mismo. claro. Y al final lo estaba haciendo. Y lo estaba haciendo. Oli, hay una situación que llega a pasar mucho ya hoy en día, que es la violencia normalizada al nacer. Sí. ¿Qué, qué Hay piensas de un, eso? hay un gran doctor que acaba de fallecer hace poco. El doctor Michel Odon es el padre del nacimiento humanizado. Y obvio, nosotros, Nacer y Crecer, somos pioneras en todo este tema de humanización por el nacimiento, de parto en agua. Y el parto en agua no es como, no es igual, ¿no? En realidad, quienes humanizan son los humanos, ¿no? Ajá, por eso es humanización. Sí, Ajá. exactamente. Y, ay, Por la conciencia que empezamos a tener, ¿no? Y de la sí, información que dices que es la que tenemos que tener. y él, por ejemplo, Michel Odón, nosotros lo trajimos a Monterrey y él siempre antes de ir a cualquier ciudad habla a la Secretaría de Salud para preguntar cuál es el índice de partos y cesáreas en ese lugar. Y en función de eso sabe que la ciudad es violenta. Fíjate, en realidad es increíble, ¿no? Pero Monterrey, yo siempre en mis clases les digo, yo nací en Monterrey y cuando yo era pequeña jugábamos escondidas en la noche y nos escondíamos debajo de los coches y las casas no tenían rejas. Y los coches estaban abiertos, ¿verdad? Sí. Los coches estaban abiertos y era otro mundo muy distinto. Y realmente, sí, hoy en día se sabe que la forma de nacer impacta la calidad de vida de un ser humano. Entonces, bueno, no es lo mismo, simplemente no es lo mismo, o sea, concebir por una violación que concebir desde el amor Claro, o desde una violación. No es lo mismo, ¿verdad? totalmente diferente. Entonces, no es lo mismo una mamá que está feliz y que desea a ese hijo. Y la que no tiene que trabajar desde antes de nacer y tiene que trabajar con su bebé cuando nazca. Y yo ya he tenido esos casos de un papá que le dijo a la mujer, aborta, ¿no? Y que Sí. finalmente se separaron y no lo hizo. Ujú. Y que finalmente él le llega la conciencia y se pone en el amor y pide perdón. Y pide perdón a una bebé que nace y llora todo el día. Y llora todo el día. Y vienen a mí y le digo, cuéntale la historia. Fíjate, Eli, cómo mencionas algunos de los partos que has tenido y cómo el impacto que tiene en la vida de la persona para su futuro. O sea, lo mencionabas ahorita con la persona que vivió en adopción, la otra persona que al final te llamó y también no sabía la situación hasta que le preguntó a su mamá. Entonces, el desarrollo de la persona es clave para, o sea, el nacimiento es clave para todo el futuro del ser. Y bueno, a veces nos pueden pasar cosas como a ella, ¿no? Que no, ella no decidió la mamá, pero que podemos transformarla con terapia, generalmente, que podemos trabajar o simplemente reconociendo lo que hicimos y trabajando en el amor, no en el miedo. Y que esos niños que llegaron, o sea, se sientan muy amados. Ali, en cuestión de lactancia, porque también ese es un tema Muy que muy importante. importante. Nosotros, yo digo nosotros, pero fue mi esposa quien duró dando, pues,
los 2 años la lactancia para Olivia y vamos a hacer lo mismo con Evan, que tiene 8 meses. Digo porque también me involucro, pero realmente la que se lleva el trabajo es ella, ¿no? Pero hay mamás que también se sienten cuando no pueden dar bien su lactancia y a veces es mala información que no les dan o no tienen ayuda, no tienen apoyo y dejan de darle lactancia. ¿Qué debe hacer una mamá en cuestión de información de este proceso tan bonito que es? Bueno, me encantaría que antes de hacerlo, o si podemos aún regresar, buscar una asesora de lactancia, si la cuestión es física, ¿no? Pero si es la cuestión emocional, o sea, acudir a alguna mujer psicóloga o alguna tribu de mujeres que amamantan, que son maravillosas. Yo siempre he tratado de hacer tribus a lo largo de mi carrera en todo esto. Siempre es increíble cuando tú ves a una persona que está en lo mismo que tú estás, ¿no? Ujú. Y que te dice que ella también batalló mucho y que salió adelante de una forma, o sea, O sea, puede y ser que los... no, que sea físico o puede ser que sea emocional el problema de Ah, sí, lactancia. claro, Okey. claro, claro. Pensé que solamente tenía que ser Yo he físico. tenido, por ejemplo, me acuerdo de una mujer que tuvo muchos problemas en su infancia, que fue anoréxica y que cuando se embaraza y tiene a su bebé, cuando tiene a su bebé, le cuesta mucho trabajo pegarse a su bebé y se convierte en una fábrica de leche materna. Pero de esa manera ella sanó, eh, tratando de producir leche y con la conciencia de que había que trabajar con los vínculos. Okey. este, que es muy, muy importante. O sea, siempre, incluso los hombres, a mí me ha tocado hombres que están en mi primera clase y cuando salen me dicen, ay, Eli, gracias, me dice. Le pedí perdón a mi niña, a la niña que no ha nacido, Okey. porque obviamente yo en la primera clase les hago un ejercicio para entrar y conectar como hombre, como mujer. Y dice, es que después de escucharte hablar, el impacto que tiene todo esto en el futuro, o sea, me di cuenta que cuando mi mujer me dijo que iba a tener una niña, me puse muy mal. Me puse muy mal, es que yo quería un niño. Y después de escucharte me di cuenta que era una persona súper egoísta y que iba a impactar negativamente en esa niña. Y yo conozco muchas mujeres que he acompañado a parir, que tuvieron que en el camino hacerse o hacer cosas de hombres, porque Por el el apego papá con el quería un okey. hombre. El papá quería un hombre. Qué duro para el Yeah. papá en el momento que se dio cuenta de esto, o sea, No, la verdad es que fue muy reconfortante porque lo pudo revertir. O sea, le fue como el pidió, impacto en el momento, ajá, ¿no? ajá, el bebé todavía estaba dentro del vientre materno y a la gente le cuesta mucho trabajo pensar que son personas. Lo mismo cuando nacen, yo les digo, si lo vas a desvestir o lo vas a bañar, dile, coméntale que lo vas a bañar. O sea, Háblale. no le quites la pijama así como si no sintiera nada. A ti no te gustaría que te lo hicieran, Ajá, ¿no? Trátalo como te gustaría que te trataran a ti. qué bonito. Sí, Eli, en todo el tiempo que ¿cuánto tiempo tienes de haciendo esto? casi 40 años. ¿Tienes más o menos una medición de cuántos partos has estado? Hoy no, todo el mundo me quiere preguntar eso, pero por algo no sé por qué tengo que trabajarlo. No sé por qué, no los he Porque no contado, pero son, o sea, cientos y cientos y cientos, ¿no? Porque hubo una época que me podía en 2 semanas tener 13 nacimientos. Hubo días que me iba a las 5 de la mañana a un parto en casa y luego a un parto en hospital y y así te la salía a un parto en casa y regresaba a las 5 de la mañana a mi casa o 6 de la mañana con 3 nacimientos. Hay un doctor muy buen amigo mío, a quien respeto mucho y es muy partero. Ay, le voy a echar el doctor Alejandro Calanda. okey. Sí, 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 Este, he escuchado de él. me, me, me llama y me dice, oye, Eli, qué barbaridad, qué buen curso, me dice. Le digo, ¿por?
y me dice, anoche me habló un esposo de una mujer que yo estoy atendiendo y me dijo, doctor, por favor apúrese, váyase al Hospital San José, que ya no le estoy echando gol porque ya cerró, y váyase al Hospital San José, que era el hospital a donde ellos iban, porque va a tener que atender una cesárea necesaria. Y le dijo a él, ¿por? Y dice, porque hay un prolapso de cordón y mi mujer ya va inclinada en el asiento de atrás, en posición genupectoral, para no comprimir la circulación fetal de nuestro bebé. Y dijo Eli, no manches, me dijo el doctor, le salvaron la vida, ¿sabes? De ahí la importancia de estar bien informado y de asistir y de poner atención en las clases para poder reaccionar correctamente en ese tipo de situaciones. O sea, regresando a tu pregunta, han sido muy pocas veces y hace muchísimo tiempo, gracias a Dios, que no nos pasa, ¿no? Pero que todos, a todos nos puede pasar estar cerca o vivir de cerca una situación así. El curso ahorita, porque decías que, por ejemplo, estas personas estaban súper preparadas y etcétera. ¿En qué consiste? Si ¿en qué consiste el curso? O sea, obviamente hay muchos cursos, pero el curso que, por ejemplo, yo tomé, si lo quieres como brevemente explicar qué información va a obtener una persona que va a ser papá. La información en la vida es muy importante, ¿verdad? Y lo que estamos viviendo es cuestión de vida. Entonces, va desde... no, quiero comenzar con lo positivo, ¿no? Desde que la información te empodere, que eres una persona que está viviendo algo mágico, ¿no? O sea, fuiste tú la elegida para vivir vida y para traer vida, ¿no? Amén. Y que te sientas muy importante. Que sepas todos los beneficios que trae consigo vivir un proceso de parto y tanto para ti como para tu bebé. Claro. Y no te respondí algo que me preguntaste de la lactancia, pero ahorita regreso a ello. Creo que me faltó algo. Que sepas, o sea, en dónde estás, ¿no? Y qué puedes hacer para que ese bebé nazca muy bien, que estés, obviamente, hayas conectado muy bien con los profesionales de la salud, como te decía, que son gente humana. Tú y yo nos vamos por el humanismo. Sí. Que haya eco en lo que dices, que te dé confianza y seguridad, que entiendas cómo está conformado tu cuerpo, para gestar sanamente a un bebé y también para parirlo, que sepas qué es un proceso de parto, cuáles son sus etapas, cuáles son sus fases, cuál es el objetivo y que sepas cómo hacerte, cómo enfrentarlo de la mejor manera posible. Que te enamores, o sea, como yo me enamoré y te puedas relajar en cada contracción y que digas, mi cuerpo está funcionando perfectamente, claro, porque tengo una contracción y las contracciones son buenas, porque si no hay contracciones, mi bebé no puede abrir la puerta de la vida para salir. A mí me dicen, cuando recomiendo tu curso, me dicen, ¿y trabajas ahí o qué? De cómo lo vendo. Te amo. De cómo lo Te vendo. amo. Pero en este curso, no, yo también, y por la información que nos diste, ¿qué etapa uno debe tomar el curso? ¿Antes de querer embarazarse o ya en el embarazo? Fíjate que lo hicimos en una ocasión. O sea, que las mujeres vinieran antes de querer embarazarse. Me encantó, pero hubo muy poca resonancia, o sea, muy poco eco. No, creo que si estamos batallando para que logren tener un parto y hay tantas mujeres que se rehúsan porque quieren programar. Y yo, perdón, ahorita regreso, es que me llevo a muchas cosas. No te puedes. Yo pienso que está conectado con que toda la vida reproductiva de la mujer en México está bastante mal vista, ¿sabes? O sea, las mujeres cuando empiezan a menstruar dicen, ando mala. Y luego cuando van a tener un bebé dicen, me voy a aliviar. Me voy a aliviar. Y luego cuando te enojas te dicen,
pareces menopáusica. O sea, ¿cómo? Date cuenta que todo eso tiene que ver con la época reproductiva. Y todo eso es, o sea, bueno, la menopausia es el término de una etapa muy importante en mi vida y le digo adiós. De todo el ¿no? proceso que viví. Y hay ajá. mujeres que lo viven súper mal, ¿no? Lo mismo el tiempo de gestar, ¿no? Hay mujeres que la viven muy mal. Y es un tiempo para mí del cual yo me enamoré, ¿no? Y me puso el camino, mi ikigai, Ajá, lo que le da propósito a mi vida. qué bonito. Y ahorita Y ibas a mencionar algo de la lactancia, que dijiste, voy a regresar para lo del... que tú hablabas de eso. La lactancia es una oportunidad de salud emocional, porque se crea un vínculo muy importante, pero de también salud física, ¿no? Porque el parto mismo, el hecho de transitar por la vagina de mamá le permite al bebé poderse colonizar de buenas bacterias. Y esa es la primera oportunidad. Y la segunda oportunidad es el apego, como tú dijiste, piel, con la mamá y con el papá, porque ahí están las bacterias de ellos. Y luego la tercera oportunidad es la lactancia materna. Okay. Continuar con esa oportunidad de sanar física y sanar emocionalmente tu vida de entrada. Imagínate. Eli, vamos a ir cerrando ahorita No me quiero pero, ir. pero No me quiero ir. quiero que me digas, ¿te acuerdas de tu primer parto? Oh, sí. ¿Cómo fue? Porque, o sea, ya como dula. Fue maravilloso. Tanto que me inspiró mi primer parto a dedicar una buena parte de mi vida, creo yo, hasta que me muera, en algo. O sea, cada vez que, aparte de la parte educativa de tocar a las personas, la parte de estar ahí presente, y cuando veo la cabecita coronar, o sea, estoy viendo Qué el bonito. mundo, Ajá. Qué y bonito. creo que el mundo es bueno, si tú lo ves bien. Si tú lo ves, sí. Es como la teoría, ¿no? Naces bien y luego somos buenos y luego nacemos malos, como dirían, ¿no? Es un Y no es proceso. cierto, es al revés, totalmente al revés. ¿Tú qué crees que es? Somos buenos y depende del amor que sigamos ahí. ¿O depende de todo el proceso desde tu nacimiento? Depende de muchos factores. Okay. De muchos factores. O sea, para mí, sí, el embarazo es muy importante, la concepción es muy importante. Y antes de la concepción también es muy importante. Uh-huh. Yo he tenido gente que viene conmigo que me dicen que no se pueden embarazar. Okay. Y les pregunto qué pasó en la vida de sus mamás, que eso sucediera. Y siempre como que me cuentan historias de cómo batallaron ellos para ser gestados o qué pasó antes de que ellos vinieran. Y por eso están rechazando. Batallan en el proceso. Sí. Vale. ¿Y cómo les ayudas ahí? O sea, ¿esto en terapia? Pues ¿Es terapia? creando conciencia y trabajando con eso. Ok. Oye, Eli, si pasaran 10 años y de repente tengo aquí a 10 mamás que nacieron sus hijos a través de ti. Bueno, a través de mí, ¿no? O a través de lo que tú haces. Sí. O sea, Junto. con el apoyo que tú das. O el acompañamiento, ¿verdad? Se dice. Sí. ¿Qué te gustaría que ellas dijeran de nacer y crecer y sobre todo de ti que las has ayudado? Pues lo dicen. Sabes, hace unos años yo siempre estoy queriendo cambiar las cosas y buscar dinámicas grupales, y me acuerdo que en esa época había una sesión informativa en mi curso, y entonces me tocaba a mí comenzar, a veces a Poli y a veces a mí, y comienzo yo presentándome y agarro una bola de estambre y se la paso a un chavo y le dije, te toca presentarte a ti. Se la avienta un chavo, la agarra y le dije, es que hay algo que me atrapa de ti que no sé qué es. Y me dice, debe de ser que tú me ayudaste a nacer. Ah, qué bonito. Qué bonito. Entonces,
Sí, es algo maravilloso y por donde quiera que voy, yo todos los días tengo mensajes de amor de alguien que ha acompañado a parir. Y mencionas el amor, y eso fue lo primero que me dijiste que tu papá impactó en tu vida, el Ah, amor. el señor de mis Y afectos. ese es el cómo hoy esa influencia que tuvo tu padre la estás llevando hoy en día en tu propósito de vida. Qué bonito, ¿no? Y wow, tú, me diste pues, como una buena acupuntura, un piquetón, o sea, ¿cómo entraste con eso? ¿Cómo empezaste con eso? ¿Cómo supiste? Me estoy tan impresionada y te felicito No, gracias. y te abrazo, ahorita te voy a abrazar, que tu esposa no se ponga celosa, porque soy su maestra también. Eres nuestra maestra Sí, y felicito a tu mamá, a tus padres. gracias. Qué intuición tan fuerte y me has hecho sentir tan bien que me salen las palabras así del alma, del corazón, no sé. No quiero irme Pues y es que este generalmente, es tu espacio, Eli. ¿es Este es tu que? espacio. O sea, cuando tú quieras venir aquí, vas a ser bienvenida. Sobre todo temas importantes que tú puedes ayudarle a miles de mamás que ya les has ayudado, pero yo lo que más quiero es que algo que yo viví y que mis hijos están bien y vieron un proceso gracias a que tú estuviste en un acompañamiento dándonos información. Yo quiero que esto llegue a muchas mamás y sobre todo papás también, porque no, como decíamos ahorita, es de dos, ¿no? Es de dos. Gracias porque estás aquí y cuando quieras, este es tu espacio, como te digo. No. Y quiero irme con una pregunta, eh, que este programa se llama Trascender con Valor. Creo que tú has trascendido con valor en miles de mamás y papás como lo has impactado en mi vida, ¿verdad? Y esta trascendencia que has logrado fue mucho a través del amor que tuviste tú en tu familia. Y yo hablo de trascender con valor porque una cosa es trascender y otra cosa es trascender con valor. Y te felicito porque tú lo haces con valor, que lo haces desde el amor. ¿Qué mensaje Bueno, yo quiero le puedes también decir? darle Ajá. gracias a Poli, mi socia. Claro, y la podemos tener Sabes, aquí también. sabes que ella tiene lo que yo necesito y yo tengo lo que a ella le falta. O sea, nos hemos compenetrado durante todos estos años, tenemos muchos años juntas, como 30 y tantos, Ajá. y seguimos juntas y pues estoy muy agradecida. Y en esta última, como te decía, pregunta era como, ¿qué mensaje le darías tú a las mamás y papás que son el público que te está viendo, que quiera que sus hijos trasciendan con valor? Hagan buenas familias, sean buenas parejas para que hagan buenas familias, porque una buena pareja hace una buena familia y una buena familia hace una mejor sociedad. Entonces, todo está en ustedes, en realidad. Eh, Disfruten cada día, cada momento, la vida y el hogar que están formando o han formado. Hagan que todos quieran regresar a ese hogar, cada día quieran regresar. Disfruten la vida, porque se va muy rápido, pasa de volada. Y obvio, quienes tienen hijos chiquitos, acarícienlos con el alma, con las manos, con la boca, bésenlos, abrácenlos, acompáñenlos, denles la mano para que den pasos firmes en la vida y se sientan bien amados para que puedan amar ellos a todos. Qué bonito, Eli. Qué bonito y el cómo nacer y crecer es súper importante. Y tú en los dos procesos acompañas y te agradezco mucho por el tiempo de haber estado aquí con nosotros. Te digo, este es tu espacio, cuando quieras venir y invitamos a Poli también y pues muchas gracias por todo lo que haces en la vida de los niños, de las niñas, porque es súper importante para lo que yo hago y te agradezco que lo hagas con todo el amor que das. Gracias a ti, Iram. Muchas, 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 muchas gracias Gracias. por haberme invitado
por haberme escuchado y, o sea, todo lo que hiciste tú, despertar en mí en esta plática. Papás, mamás, pues gracias por este programa que escucharon. Por favor, escríbanle a Eli. O sea, escríbanle a Eli, tus redes sociales, Eli, si no bueno, las dejamos aquí, Sí. para que la sigan, busquen los cursos con ella. La verdad es que créanme que les va a ayudar mucho en el proceso de nacimiento de sus hijos, o si estás batallando en lactancia, también Nacer y Crecer es el lugar Hay tribu. increíble para que les pueda ayudar. Entonces, nos vemos a la próxima. Bye.